En el capítulo anterior tratamos de entender qué es un ángel, y como vimos ángel significa mensajero independientemente de su naturaleza, viendo los ejemplos bíblicos que en casos, podían ser hombres, seres espirituales creados por Dios y hasta el mismo Dios. Luego nos centramos en el ángel de Jehová, que se apareció en la zarza a Moisés, y comprendimos que este, era un enviado, más precisamente el Hijo de Dios, antes de dejar su gloria y nacer como humano. Antes de esto y, estando en medio de la zarza le habló a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés preguntó por su nombre, y este enviado, o sea el Hijo de Dios le respondió. Yo soy el que soy, y con este nombre me recordaréis eternamente. Esto está claramente registrado en Éxodo 3. Ahora trataremos unas palabras que aparecen en Deuteronomio 6:4, donde se nos dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y así poder ampliar el concepto. Luego de ver qué expresan estas palabras, las corroboraremos con la Biblia para tratar de demostrar que la Trinidad, no es un invento romano, y si bien es cierto que esta palabra no aparece en la Biblia, sí se da a entender su concepto. Tampoco aparece la palabra monoteísta, sin embargo la palabra nos habla de un solo Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Tampoco la palabra, Biblia. Aunque cuando la nombramos sabemos a qué hace referencia. Comencemos entonces. Cuando escuchamos decir Jehová, automáticamente identificamos este nombre, con el Padre únicamente, esto no está mal, sin embargo, esta palabra puede referirse al Hijo o al Espíritu Santo. Esta tendencia se puede ver en diferentes pasajes bíblicos. Entonces, a veces, escuchamos decir Jehová y pensamos que se está hablando del Padre, pero puede ser que se esté hablando del Hijo o del Espíritu. Nombrar Jehová al Hijo, Padre o Espíritu es indistinto y correcto a la vez. Luego veremos por qué. Entonces Jehová es la deidad, Jehová es el Elohim es palabra hebrea, para Dios, usada en el Shema hebreo. El Shema hebreo, es la recitación que hacen los creyentes judíos, de forma diaria o semanal, según sea la costumbre de Deuteronomio 6:4. Donde dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora bien, para Dios se usa la palabra Elohim que es plural, y no la palabra Eloah, que es singular. La explicación que se le da a esta palabra plural en la actualidad, a la palabra Elohim usada en lugar de palabra Eloah singular, es, porque al usarse esta palabra en plural, dicen, se le da una connotación aún más grande al sustantivo que se está usando, o sea al sustantivo Dios. Entonces a este plural lo califican como un plural de majestad y no, como lo que es realmente, simplemente un plural, ya que se usa para la palabra Eloah, singular, la palabra Elohim, plural. Lo lógico sería que el Shema no usara esta palabra para referirse a Dios en el original hebreo, si esta no fuera la intención, pero lo hace, sin recurrir a usar la palabra Eloah, que significa Dios en singular. Entonces la pregunta es, ¿por qué será? Si tradujéramos literalmente, esta palabra de Deuteronomio 6:4 al español, deberíamos leer, dioses, pero esto contradeciría a la idea de un solo Dios, lo cual se quiere transmitir, y en español no se entendería el contexto, por lo tanto, se opta correctamente, por traducir como Dios y no dioses como data el original. Para este caso, no es justo desvirtuar este plural, como que se refiere a majestad, por no aceptar que Dios, más de una vez se dirige a sí mismo en forma plural, sin dejar de ser un solo Dios. Los críticos, no encuentran argumentos y cuentan medias verdades. La palabra Elohim se está refiriendo a una pluralidad, tal cual como lo sugiere la palabra claramente. Esto da sentido a lo que muchos no pueden explicar del Génesis 1:26 cuando Dios, el único Dios dice, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y muchos textos más, también en plural, entonces esta palabra usada en el original, Elohim, forma un solo Dios, pero con personas en plural dentro de una ejad, palabra también usada en el Shema, que se refiere a unidad, a la unidad de Dios, siendo Elohim uno solo, o sea siendo ejad. Esta palabra Ejad es una palabra que indica unidad compuesta. Aquí, los críticos dirán que tratamos de esconder de alguna manera, que Ejad puede referirse a una sola cosa también. No amigos, aclaremos esto. Ejad puede referirse a una sola cosa, esto es totalmente cierto.
pero también a una unidad única. Lo cual es también igualmente cierto. El tema aquí, es saber entonces, en qué sentido se está usando en el Shema. No estoy diciendo ni queriendo hacer ver que por usarse una palabra plural Elohim, y Ejad como unidad, Dios sea más de uno. No. Dios es uno solo. Pero, miremos que es plural. El plural es número gramatical que se refiere normalmente a dos o más personas o cosas. Se opone al singular en que se refiere solo a una persona o cosa. Ahora fíjate lo que pasa en las siguientes lenguas. En algunas lenguas, como en hebreo y griego, existe el número dual, que sirve para indicar los objetos por pares, es decir, 2 a 2, como los ojos, los oídos, las cejas. Nosotros no tenemos esa clase de números que indiquen cosas duales. Pero sí tenemos este número incluido en el plural, aunque perviven algunas palabras que aluden a dos objetos. Por ejemplo, la palabra, ambos. Ahora presta atención para que entiendas a lo que voy. No debe confundirse el plural con lo general, lo múltiple, lo divisible, lo colectivo, lo que en sí encierra muchas cosas. Esto, lo que en sí encierra muchas cosas, es a lo que se refiere la palabra Ejad del Shema hebreo. ¿Por qué creemos que esta palabra en este caso, no se usa en sentido único en el Shema, y si se usa como unidad compuesta en este? Por esto. Porque debe encerrar al plural que le está dando la palabra Elohim, y no tiene sentido encerrar una multiplicidad en una unicidad, sino en una unidad. Para que entiendas. Todo cuerpo es múltiple y divisible en sus partes, y no por eso es un plural todo cuerpo. La pluralidad es una forma que no afecta a la esencia de los seres pluralizados. La generalidad, la multiplicidad, la colectividad, son condiciones que están en la esencia o las ideas, no en la forma externa o estructura de la palabra. Lo que da la estructura externa en Deuteronomio 6:4 a la multiplicidad, Elohim, plural, que contiene el texto, es la palabra Had, que significa unidad compuesta en los siguientes casos. La palabra jardín expresa un conjunto de objetos. Plantas, flores, fuentes, etc., pero no es un plural. Entonces la palabra jardín, es la que cierra la idea, y sería had, para lo que estamos hablando, mientras que dentro de esta palabra hay multiplicidad, sin dejar de ser jardín, una sola cosa. La palabra humanidad representa todos los seres de la especie humana, y tampoco es un plural. Humanidad aquí es la equivalencia de had. Ejército indica un gran número de soldados, y aunque en esencia es una totalidad, numéricamente es una individualidad, es una ejad. El plural es, pues, un signo que hace variar la forma al nombre o el adjetivo para referirse a muchos seres. Aquí el nombre o el adjetivo, es la ejad. Por lo tanto ejad al referirse a un solo Dios, nunca habla de dioses en plural, aunque dentro de ella exista un Elohim, plural. Dios es uno. Porque nos advierte que entendamos que es uno, sí, con presentar su nombre, y con decirnos que no tengamos otros dioses, refiriéndose a su deidad, ya entendemos el concepto. No es necesario que Dios nos aclare al final que es uno solo. No tiene sentido, ya lo entenderíamos, a menos que lo haga para expresar que la pluralidad de Jehová, es un solo Dios. En esta aclaración entra la palabra Had, usada por Dios en el Shema, necesariamente para referirse al mensaje que quiere transmitirnos. Incluso antes de hacerlo, nos dice que prestemos mucha atención a lo que hablará. ¿Por qué? Porque sabe que nos dirá que es uno solo, pero que prestemos atención porque hay algo más, dentro de este uno solo, hay pluralidad de personas, pero siendo Had, un solo Dios. Por eso nos dice que prestemos atención, que escuchemos, en hebreo Shema. De nuevo, si bien es cierto que Had también se refiere a una unicidad única, como dicen los críticos de la Trinidad, para este caso no aplica en ese sentido, por la sencilla y lógica razón, de que no sería necesaria. Los críticos entienden esto, pero el problema que se les genera es que, esta palabra Had, sí se usa. ¿Por qué? Porque debe señalarse que se refiere a unidad, y esta palabra, como vimos, también señala eso, y al ser usada necesariamente en el Shema, indica inexcusablemente que Dios es una unidad, siendo un solo Dios. No hay lugar para lo que dicen los críticos, que Ejad aquí es único en unicidad. Si esto no te suena consistente, entonces todos los versos en que Dios se refiere a sí mismo en plural deberían hacerlo.
hagamos, descendamos, confundamos, ahora el hombre vino a ser como uno de nosotros, etc. Ahora también deben decir los críticos que existe otra palabra usada en la Biblia, que se refiere pura y exclusivamente a una única cosa. Esa palabra hebrea es Yahid. Por ejemplo, en Génesis 22 Dios le pide a Abraham a su hijo único, o sea, a su hijo Yahid, refiriéndose a Isaac, quien es el único hijo, según la promesa, de Abraham. Nota, que nunca Dios se dirige a Abraham usando la palabra en el original Ejad, como si lo hace en Deuteronomio 6:4, ya que Ejad en este contexto no aplicaría como único. Un ejemplo de la palabra Ejad con su correcto sentido de mensaje. Para comprender esto con mayor claridad, es Génesis 2:24, donde Dios dice que el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y la palabra usada para una sola, es Ejad, o sea serán una sola carne, aunque sean dos personas serán Ejad. Aquí, no se usa la palabra Yahid para referirse a una sola carne, ya que Yahid no se refiere a unidad como quiere darse a entender el texto y como si lo hace la palabra Ejad. El marido y su mujer son dos personas, no una sola, o sea Yahid, pero son una sola cosa en unidad, o sea Ejad, a esto se refiere la palabra Ejad, a la unidad. Recuerda, es la misma palabra usada en Deuteronomio 6:4 cuando se nos dice que Elohim, Dios, es Ejad. Coloco el Shema en español y en hebreo de Deuteronomio 6:4. En español. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Hebreo. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai, Ejad. Desglosando, dice. Hebreo, Shema, significado en español. Oye, escucha atentamente. Hebreo, Yisrael. Español. Israel. Hebreo. Adonai, aquí hay otra palabra plural, traducida como Señor en español. Hebreo. Eloheinu, Elohim, en español dioses. Agrego una vez más, Elohim, es una palabra plural que deriva de Eloah, palabra singular, y en hebreo, la terminación im, se usa para pluralizar una palabra, a los sustantivos masculinos, como en español lo hacen las terminaciones. Mos. Es. La letra S, etc. Entonces Eloah, palabra singular, colocó Elohim, palabra plural para Dios. Siguiendo con el Shema dice. En hebreo nuevamente. Adonai, o sea, Señor, o si tradujera literalmente, mis señores en español. Adonai es una forma compuesta que deriva de la forma plural de Adon o Adonim, con el sufijo ai, que significa, mis. Sería, mis señores. Y para terminar, el versículo el Shema usa la palabra en hebreo, Ejad. Para el español uno es, claro, en unidad. Pero Jesucristo, si no lo crees, es quien puede ayudarnos con esto y aclararlo aún más con lo que dijo en Juan 17:21 y comprenderemos cuál es el contexto del Shema, lo cual no puede ser más claro, y dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Señores, si el Nuevo Testamento hubiese sido escrito en hebreo y no en griego, Jesucristo usaría en estos versículos la palabra had, cuando menciona, para que sean perfectos en unidad, repito, para que sean perfectos en unidad, claro que sí, aquí usaría la palabra had, o sea diría, para que sean perfectos en ejad, la misma palabra usada en el Shema, indefectiblemente, refiriéndose a unidad, y no a unicidad única, como los críticos modalistas, de esto quieren tergiversar. No tienen sustento bíblico, aunque escarben por todos lados, no lo encontrarán, más allá de las palabras y sus estudios apologéticos, cientos de veces, muchos versículos mostrarán a un Dios único y por más que mientan que Dios, cuando se dijo a sí mismo hagamos, en plural, al hombre, a nuestra, nuevamente plural pero única, imagen, es porque estaba hablando con ángeles, sea para los unitarios, el ejército celestial y para los testigos de Jehová, el arcángel Miguel, la palabra les demostrará lo contrario diciendo, Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo.
Señores, no hay ningún Dios menor creando con Dios, Él dice que Él solo, repito, Él solo creó todo. Pero claro, muchos no entienden quién es Dios, y como Juan 1:3 dice de Jesús que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Buscan miles de argumentos tratando de explicar lo que no entienden, que Dios es uno solo, que Dios es una ejad, una unidad perfecta según Jesús, en donde mora su Hijo y su Espíritu con el Padre, en diferentes personas, conformando a ese solo, y único Dios, quien creó todo, pero hablándose en plural, en este caso diciendo hagamos, y no haré, al hombre a nuestra imagen. El hombre fue hecho a imagen de Dios, no a imagen de Dios y un ángel, o sea otro ser creado. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, se nos dice que hay un enviado de Jehová, el ángel o mensajero de Jehová. En Juan Jesús lo ratifica, diciendo que Él es el enviado. Señores unicitarios, este enviado es el Hijo de Dios, no el Padre. Es el mismo en los dos pactos. Es el mismo que habló, por ejemplo en la zarza con Moisés, diciéndole yo soy el Dios de tus padres. En el próximo capítulo, ya no hablaremos de términos técnicos, no. Simple y directamente, expondremos versículos bíblicos, los cuales, son más que evidentes, y demuestran claramente, que la Trinidad, no es un invento romano. No es un Dios de tres cabezas, como heréticamente, los modalistas y testigos, enseñan con mentiras a sus fieles, quienes lo creen por ignorar todo lo que estamos diciendo, y dejándolos sin Jesucristo, quien es el Hijo unigénito, del mismo género, del Dios Altísimo, o sea Dios, el Hijo. Él, es el primogénito, refiriéndose a su lugar primordial por sobre todo lo creado, no porque fue el primero en ser creado, como creen los testigos de Jehová. David, no fue el primer rey, sin embargo Dios le llamó primogénito, por ser el primordial rey sobre todos los demás, y si como hijo de Isaí su padre se trata, él no fue el primero, fue el octavo, pero es llamado primogénito. Pero eso es aparte. Recuerden. El que no honra al Hijo, no honra al Padre.